Adriana Urrea de la Secretaría de México. Bueno, Adriana, contanos un poco cómo es tu función dentro del Sindicato de Periodismo Mexicano. Bueno, yo soy secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y bueno, pues estoy al frente, ¿no? De esta organización, por tanto me ha tocado estar al frente de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y pues básicamente lo que el principal de mis tareas pues es hacer gestiones, de estar llevando a cabo pues diálogos con diferentes actores, con las autoridades, con legisladores y al mismo tiempo pues tener una coordinación con los diferentes secretarios que hay al interior del sindicato que se encargan de ver diferentes aspectos, ¿no? La Secretaría de Organización, de Finanzas, de trabajo y conflicto, de escalafón y capacitación, en fin, todas estas eh, comités que tenemos, bueno, más bien carteras que tenemos dentro del Comité Ejecutivo Nacional y también pues ayudar a la coordinación tanto de ese comité ejecutivo como el comité de huelga que ahora pues está vigente. Entonces, pues eso es básicamente lo que es mi tarea ahora. ¿Dependen del gobierno mexicano para cobrar? Sí, efectivamente, la agencia Notimex es la agencia de noticias del Estado, es decir, somos un organismo público. Nuestro símil es pues la agencia F en España o France Press en Francia. Somos una agencia de Estado que dependemos directamente del gobierno. De hecho, nuestra conformación, digamos, como está, el presidente nombra al director general, en este caso a la directora general San Juana Martínez, y el cargo debe de ser avalado por el Senado de la República. Recibimos presupuesto federal, recursos públicos cada año y sí, somos un organismo, somos el medio público de México de mayor alcance fuera y dentro del país. Notimex llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina en algún momento, la segunda más grande de habla hispana, gracias a las relaciones que llegó a tener con otras agencias informativas también alrededor del mundo. Llegó a tener alrededor de 26 convenios con otras agencias internacionales. Teníamos incluso corresponsal en Argentina, teníamos 20 corresponsales en diferentes partes del mundo, entonces eh, eso era Notimex. Te lo preguntaba porque aquí en Argentina se pregunta siempre si a veces se confunde lo que es trabajar para el Estado, si hay libertad de opinión, a veces para criticar. ¿Cómo lo ves al respecto? Pues mira, desafortunadamente hoy en la actualidad, y fue uno de los grandes problemas que pensamos enfrentar con esta administración, fue justamente que la dirección incluso llegó con una, pues no sabemos si consigna específicamente desde la presidencia, pero sí con una línea editorial bastante sesgada. Déjame explicarte rápido qué era Notimex. Notimex surgió en 1968 alrededor de los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en México ese año. Surgió para dar a conocer la información de México eh, fuera del país. Surgió como una agencia de noticias de gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente se generó o se creó para difundir la información que convenía al gobierno en turno. Eh, con el cambio de régimen aquí, pues tú sabes, hubo muchos años del Partido Revolucionario Institucional. Cuando llega el PAN, el Partido de Acción Nacional, intentaron desaparecer la agencia, pero al final se logró más bien, bueno, dadas las bondades que tenía la propia agencia y el alcance que ya había alcanzado, valga la redundancia, a nivel internacional, se decidió que dejara de ser agencia de gobierno y pasara a ser agencia de Estado. ¿Para qué? Para que no solo sirviera a los intereses del gobierno en turno, sino también pues cumpliera realmente con la garantía de brindar el derecho a la información a los mexicanos y se abriera a todas las voces del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y cualquier actor de la ciudadanía. Eso fue en 2006. De 2006 para acá sí hubo
un cambio, digamos, en la manera en cómo se venía trabajando, si bien siempre se mantuvo cierto sesgo informativo que dictaba el gobierno en turno, sobre todo para aspectos políticos. Yo te puedo decir, yo era reportera hasta antes de la huelga del sector de negocios y finanzas. Pues había apertura en ese sentido. O sea, si la economía se caía, pues se caía y tú reportabas que se caía, o sea, no había otro más que reportar eso. Quizás se mantenía cierto sesgo informativo en temas sobre todo de ámbito político o, así debo decir, en temas de ciertamente de seguridad, donde ahí había como más cuestiones, pero sí creo que había mucha más apertura de lo que sucedió con este gobierno. Este gobierno en realidad no venía con una política informativa real, simplemente fue una política golpista. ¿A qué me refiero? Que desde la propia agencia se empezó a golpear a personas, funcionarios, periodistas, intelectuales que no sirvieran a los intereses, no del gobierno en general o del presidente, que no sirvieran a los intereses de la directora, porque la directora pues forma parte de un grupo, ¿no? De interés político que hay hoy en el gobierno. Entonces, esto llamaba mucho la atención porque decíamos, bueno, se va a dictar una línea editorial tendente a dar mayor información del gobierno. No nos hacía mucho sentido que para algunas cosas sí, pero a funcionarios del mismo gobierno del presidente López Obrador eran golpeados desde la propia agencia, ¿no? Entonces, eh, y no había ninguna libertad de expresión con esta administración, que como digo, en administraciones pasadas, pues había una línea editorial que se seguía y a lo mejor sí cumplía con ciertos lineamientos o con cierto sesgo que marcaba la dirección a partir del gobierno, pero definitivamente con yo llevo ya con estos años en huelga 20 años en la agencia, y nunca había visto un manejo informativo como el que ahora se estaba dando, tan golpista, tan sesgado para un grupo. Era una cuestión de pegarle a quien le caía mal o a quien no le parecía correcto. Y yo decía, bueno, pues si fuera un proyecto de gobierno, una línea de gobierno, de destacar los logros del gobierno, aquí se rompe completamente porque no importaba quién fuera el oponente, se le pegaba igual. ¿Esta huelga significa no cobrar nada? No, tenemos sin ingreso ya 2 años y medio, que es lo que ha durado la huelga. ¿Y cómo se mantienen? Pues en los campamentos, propiamente en la huelga, nosotros tenemos 4 campamentos que además están en la calle, literalmente en la calle, en la banqueta, porque no, los edificios no eran propiedad de Notimex. Entonces, al ser compartidos con otros edificios, no podíamos ingresar a los inmuebles, entonces los campamentos de huelga están fuera de los edificios. Eh, entonces tenemos 4 campamentos. Esos campamentos básicamente los hemos mantenido con el apoyo económico que nos han dado organizaciones solidarias. ¿A quienes me refiero? Sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones civiles, ¿no? Que a quienes hemos recurrido para dar, pues para recibir la solidaridad. Entonces, hay organizaciones que cada cierto tiempo nos brindan un apoyo económico. Aquí en México, supongo que allá con ustedes también, pues algunos sindicatos pues tienen fondos específicos de resistencia o fondos de ayuda a otras organizaciones, a otros movimientos. Este es el caso por lo que nosotros hemos podido ayudar en los campamentos. De manera individual, ahí es donde se complica más la cosa porque pues esos apoyos no nos dan para mantener a la gente. Entonces, básicamente nos hemos mantenido con el apoyo de las familias, de diferentes tipos, ¿no? Algunos los apoyan los esposos, algunos les apoyan los papás, como es mi caso, me apoya mi mamá, a otros los hermanos, a otros los hijos, ya los que son más grandes, y hay pues quienes han tenido que buscar un nuevo empleo, que desafortunadamente los empleos que se han obtenido no son equiparables a lo que nosotros estamos defendiendo en la agencia, y por eso nuestro interés de poder defender nuestro contrato colectivo.
Y más, otros más han encontrado pues formas de comerciar cosas, ¿no? Desde la misma huelga se han hecho tienditas cooperativas, algunos venden productos por catálogo y esa es la manera en cómo hemos podido sostenernos durante todo este tiempo de huelga. ¿Y vos lo ves muy difícil a una pronta solución? Eh, Pues acabamos de dar un paso muy importante la semana pasada a partir de, nosotros cumplimos 900 días de huelga el pasado lunes. Y derivado de esto tuvimos una jornada de movilización internacional, empezando con un foro con organizaciones internacionales que se llevó a cabo el domingo, organizaciones internacionales de todo el mundo, o sea, tuvimos a gente de Argentina también, tuvimos gente de Ecuador, de Brasil, de Perú, eh, de Francia, de España, de Turquía, tuvimos compañeros de sindicatos de Ucrania apoyando la huelga, en fin, muchísimas organizaciones de todo el mundo apoyando la huelga. Y bueno, por supuesto también aquí en las organizaciones en México ha venido creciendo muchísimo la solidaridad. Y gracias a esto, derivado de estas movilizaciones que hicimos en México, nuevamente nos recibió la presidencia de la República, que era algo que no se había dado desde hace más de un año. Y tuvimos nuevamente acercamiento con el secretario de Gobernación, que digamos es la posición segunda después del presidente dentro del gabinete, para poder pues ver una salida a este conflicto. Estamos dando, creo que nuevamente, primeros pasos para avanzar a una solución después de haber estado completamente cerrados un año. Entonces, pues tenemos confianza. Además que, bueno, pues se vienen cambios, ¿no? Importantes en el ámbito político. Ya aquí en México, pues hay una carrera, pues ya muy adelantada hacia las elecciones del año 2024, ¿no? Y creo que esto, pues también, este conflicto en realidad nunca debió de haber sucedido, fue realmente una falta de habilidad administrativa y de negociación de la administración, ¿no? Que nunca en realidad nunca quiso tener un diálogo con los trabajadores para poder llegar a un acuerdo. Y dado cómo se ha venido desarrollando todo este conflicto en el que la dirección se mantiene en negación, no quiere resolver, a pesar de que nosotros como trabajadores y como sindicato hemos ganado todos los procedimientos jurídicos, las demandas de despido injustificado para quienes fueron o fuimos despedidos, porque ahí estoy yo también, pero tenemos compañeros que son activos con quienes, gracias a quienes hicimos la huelga. Entonces, pues también la huelga fue declarada legal, hemos hecho diferentes procedimientos y todos los hemos ganado. Hubo persecución política hacia mí, ¿no? Se me abrieron carpetas administrativas, penales, todas ya las superamos. Entonces, no ha habido ninguna razón, ningún argumento para real para tener ese conflicto y seguirlo alargando. Y pese a ello, el hecho de tenerlo vigente y de no resolverlo está teniendo un costo político muy importante para la administración federal, para la administración del presidente López Obrador. Y creo que con este escenario político hacia adelante, pues creo que quizás por ahí podamos ver pues una vía de salida, pues que realmente les interese a atender el conflicto, porque de nuevo no hay razón para alargarlo y sí tendría mucho más costo pues mantenernos, como ya incluso nos habían hecho saber que muy posiblemente nos podemos alargar todo el sexenio. Creo que sería una muy mala mancha para el gobierno de López Obrador, ya de por sí, ya tenernos en huelga 2 años y medio, ¿no? Además una huelga en medio de pandemia, porque todo el tiempo hemos estado en pandemia en la calle, sin ingresos, siendo mayoría mujeres, pues ya pinta bastante mal para este gobierno y claramente pues continuarlo creo que sería muy desfavorable y creo que ellos están empezando a ver este costo político de lo que podría ser mantenerlo o poderle dar una salida. Entonces, Para los que, para los que no conocen, desde hace 2 años y medio no se publica una noticia desde la no, agencia. exacto, desde hace 2 años y medio no hay publicación oficial, digamos, por los canales oficiales de la agencia de noticias. Eh, y sí, claramente una de las cuestiones por las que nosotros hemos estado luchando
es que la dirección, la directora específicamente con su equipo, pues no han respetado la huelga. Entonces ellos siguen operando de forma ilegal, pero no a través de los canales oficiales, no publican información a través de los canales oficiales. Se han hecho grupos o equipos de cuentas en redes sociales y se la pasan publicando. Una especie como de granjas de bots, pero en este caso se está contratando gente o con las personas que han esquiroleado la huelga, se dedican a hacer este trabajo en redes sociales que está completamente fuera de las funciones que tendrían que tener dentro de la agencia de noticias. Y esa es la manera en cómo han estado violando el derecho de huelga, ¿no? Pero por las vías oficiales, la página de internet, las cuentas oficiales de la agencia, incluso las oficinas oficiales de Notimex están cerradas, están en huelga y no cualquier uso de ellas es violatorio al derecho de huelga y sería ilegal que lo estuvieran haciendo. Para ir redondeando la nota, hace un rato te preguntaba si esto de la relación periodismo-Estado, que muchas veces se confunde aquí en Argentina, ¿y cómo ves vos en general el periodismo en México, aún en la parte privada? Uy, pues la verdad es que en este momento enfrentamos por un escenario muy complicado en México. Desafortunadamente, hoy estamos atravesando el año más mortífero para los periodistas en México. En lo que va del año llevamos 13 periodistas asesinados. Eh, Periodistas, digamos, como tal, ejerciendo, pero apenas el fin de semana asesinaron a 4 comunicadores más en otro estado, ¿no? La situación se vuelve complicada porque desde la tribuna presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los días hace una conferencia mañanera y desde ahí se ha dedicado a atacar a periodistas críticos o a periodistas que él considera que no están diciendo la verdad, que supuestamente pues son pagados para atacar a su gobierno. Y pareciera que la relación del gobierno o del presidente con los periodistas pues es una constante confrontación. Hay periodistas que desafortunadamente, sobre todo que hoy están en medios independientes a través de redes sociales, es decir, YouTube o alguna otra plataforma, que claramente están recibiendo dinero del gobierno eh, como pues una especie de publicidad, pero que tienen una línea discursiva completamente a favor del gobierno e incluso también atacan a funcionarios o otros periodistas o a personas que no son afines al gobierno, los atacan desde sus espacios, ¿no? Los periódicos que llegan a sacar información pues con alguna investigación son fuertemente atacados por este grupo de periodistas y también por el presidente. Entonces creemos, y bueno, ha sido una cuestión que hemos analizado diferentes colegas, pues que el hecho de que tengas al presidente atacando constantemente a la prensa sin hacer una diferencia, ¿no? Porque al final, pues es un periodista y lo atacas y eso da permiso para que quien sea tenga libertad para estar atacando periodistas en todos los aspectos, ¿no? No nada más en redes sociales o que les digas una cosa, sino que realmente procedas a atacarlos físicamente. Tenemos muchos periodistas que reciben amenazas todo el tiempo porque no les gustan las investigaciones que hacen. Yo te quiero contar, por ejemplo, es que esto me parece, creo que algo que refleja mucho esta situación. En enero pasado murió un colega periodista, lo asesinaron en Michoacán. Eh, Estaban haciendo unas investigaciones en las que hablaba de corrupción sobre el gobierno. Mataron a este periodista. Inicialmente la presidencia, el vocero de la presidencia de la República salió a decir que no era, que lo habían matado no porque fuera periodista, sino porque tenía otro trabajo. Porque desafortunadamente también aquí en México, sobre todo en los estados, pues ser periodista es tener un trabajo muy mal pagado y tienes que estar buscando otros empleos para poder subsistir. En este caso, el director del medio en el que trabajaba este periodista salió a decir que sí era su reportero,
y que los habían estado amenazando, que eran por hacer sus investigaciones y que ellos no iban a ceder en sus investigaciones y que iban eh, a ser publicadas. Ese director fue asesinado 2 meses después, afuera de su casa. Entonces, y no ha pasado nada, no se han encontrado con los responsables. Hay muchos compañeros que reciben amenazas y que no se les da una garantía, una protección. Hoy sí es muy preocupante la situación que se vive en México en torno a los periodistas, porque tú lo sabes bien, o sea, matar a un periodista implica atentar contra la democracia de un país, implica atentar contra el derecho a la información de la ciudadanía, con lo que eso conlleva, pues, ¿no? El informar lo que realmente está haciendo un gobierno, lo que realmente está pasando en un país, lo que realmente está sucediendo en temas de seguridad, de narcotráfico. Aquí tenemos un problema muy grande de feminicidios, por ejemplo, ¿no? El fin de semana también tuvimos cuestiones muy graves de seguridad en diferentes estados. Entonces, pues la gente tiene derecho a saber todo eso. Es un derecho constitucional, es un derecho que no se puede limitar. Y bueno, lo que ha procedido es que pues tenemos más periodistas asesinados y creo que eso da clara cuenta, es un reflejo de cómo de qué tanto está afectada nuestra libertad de expresión en este momento en el país. Nuestra libertad de prensa, sobre todo, porque la libertad de expresión ha sido muy mermada durante mucho tiempo en diferentes aspectos, ¿no? Cuando hablamos de libertad de expresión, no solo hablamos de medios de comunicación, hablamos de la libertad que tiene cada ser humano y en diferentes ámbitos. Esto, en algunas cosas hay avances, en otras hay retrocesos, pero al final siempre trata de acallarse. Pero hablando de libertad de prensa, creo que esta cuestión que hoy enfrentamos los periodistas nos habla mucho de cómo se buscan callar voces y se busca callar a los periodistas y claramente va en contrasentido de tener una democracia en el país. ¿Pudieron acudir a la Organización de las Naciones Unidas o algo para que los respalde? Pues se han hecho diferentes acciones. Hay organizaciones pues muy comprometidas en México, ¿no? Como Artículo 19, incluso ha habido llamamientos desde la propia Unión Europea que ha hecho, ha pedido al gobierno del presidente López Obrador que tome cartas sobre el asunto y desafortunadamente la reacción del presidente ha sido muy cuestionable, ¿no? O sea, a los congresistas en España los llamó borregos porque ¿por qué le hacían esos señalamientos? Que no, ellos no tenían que hacerles esos señalamientos. O sea, estamos hablando de una cuestión, porque además él decía, es que ellos hacen estos señalamientos porque quieren afectar a mi gobierno. Y a ver, no, realmente hay un problema que estamos viendo en el país, no te puedes asumir como que solo quieren golpear tu gobierno y no hacer nada, ¿no? Este, entonces, pues hay diferentes acciones que se van trabajando, pero tenemos también ciertamente un problema en México como gremio periodístico y es que nos ha costado mucho trabajo y creo que se sientan bases, hay primeros pasos, pero creo que todavía nos falta mucho trabajo por hacer y es que es la falta de colectividad, de trabajo colectivo como gremio. Entonces, habemos muchos, yo represento un sindicato de periodistas, habemos otros sindicatos de periodistas, pero a mí, como parte de la huelga, por ejemplo, ha sido más fácil para nosotros acercarnos y obtener la solidaridad de otras organizaciones, de otros sectores que el del gremio periodístico, por ejemplo. Sí lo tenemos, se ha ido sumando, pero ha costado más trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando nos hemos organizado por movilizaciones, cuando han asesinado a algún periodista, cuesta mucho trabajo realmente que los periodistas salgan a la calle a exigir justicia, ¿no? Entonces, y además es un tema de siempre estar con el cuestionamiento de si tú ya hiciste un movimiento, entonces a qué interés estás respondiendo o que seguramente alguien te está pagando para que hagas esto. Es decir, es un gremio que desconfía de todo mundo, ¿no?
digo, natural de un periodista que tiene que estar siempre buscando algo, lo que hay ahí detrás, ¿no? Pero, y eso desde mi punto de vista dificulta la organización. A mí me pasó en la huelga siendo periodistas, nos costó mucho trabajo organizarnos como huelguistas, ¿no? Nosotros en México desafortunadamente tenemos, como decía, en general, pero entre el gremio periodístico es mucho mayor, pero en general nos falta mucha cultura de organización, de trabajo colectivo, que yo sé que en otros países de Latinoamérica lo tienen mucho más desarrollado, pero aquí no. Entonces, eh, nos cuesta trabajo asumirnos como trabajadores, por ejemplo, es como de yo soy periodista y cuando hablan de una marcha o de la clase trabajadora es como de son ellos, ¿no? Es como siempre verlo del otro lado. Entonces, uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido con la huelga es ese de decir, a ver, no, somos trabajadores como el resto de los sectores y tenemos que trabajar con ellos y salir a las calles con ellos. Bueno, esta parte que nosotros la tenemos clara hoy con motivo de la huelga, nos hace falta como gremio periodístico decir, a ver, no, yo soy periodista y puedo estoy en el mismo riesgo que el otro y me va a pasar, me pueden echar del trabajo o no me van a dar mejores condiciones o me van a matar. Entonces necesito hacer equipo, necesito juntarme. Esto nos está costando trabajo en México, desafortunadamente, y tiene que ver también con una cuestión de miedo, de amenazas, o sea, hay muchos que dicen, no, pues mejor ya no me meto en esto porque, pues, si de por sí ya me están agrediendo, ¿no? Si ya me están amenazando, pues mejor ya no lo hago. Entonces, estamos, creo que en un momento, pues relevante en el que se está buscando hacer una organización, en el que se dan primeros pasos, pero pues todavía estamos lejos de llegar realmente a tener eh, una, una, una compenetración como gremio para realmente dar pasos de exigencia importantes. Por eso es que eh, muchos de estos casos, dependiendo de cómo se vayan vinculando, es que pueden tener resultados o no. Y creo que también parte de esto es en la vulnerabilidad que estamos cada día y con el riesgo de que podamos ir sumando más compañeros asesinados en el resto del Actualizarnos un mundo. poco también, cómo está bien, porque me parece que no es en el mismo momento de brillantez los teleteatros mexicanos o los cantantes mexicanos. ¿Están pasando también por un poco de crisis actualmente? Pues es que creo que en general el país está pasando por un momento eh, de incertidumbre, creo yo. No hay claridad, no hay confianza en las autoridades, no hay claridad sobre qué va a pasar. Obviamente todo esto se acentuó con el tema de la pandemia, ¿no? Ha costado mucho trabajo en términos de laborales, por ejemplo, pues que la gente aceptara incluso menores condiciones porque si no iban a perder empleo y cómo iban a perder el empleo estando en pandemia. O sea, ha sido toda una suerte, desde mi punto de vista, toda una suerte de discurso que ha infundado miedo en muchos sectores y eso ha generado que la población además esté como disminuida, que no tenga una cuestión de ver respuesta, incluso en las autoridades hay como si estuviéramos en un espasmo, no sé, algo extraño. Además que igual en esta misma discursiva del presidente, por ejemplo, hay una polarización. O estás conmigo o estás contra mí, no hay intermedios, entonces o todo es frío o todo es oscuro, perdón, caliente. Y entonces creo que en ese sentido todo mundo está en todos los aspectos también, estamos así como de tratando como apenas, incluso además de que ya pasaron 2 años y medio, tratando como de ver, tener un poco de claridad. Ha pasado que a lo largo de estos años, muchas cosas que no creías que podían pasar en el país empezaron a pasar. No, y así, ¿es en serio que está sucediendo esto? ¿Es en serio que las autoridades están actuando así? Porque además había mucha esperanza en esta administración, en este gobierno, ¿no? Pues, un gobierno de izquierda, de los pobres, ¿no? De los trabajadores, que iba a ser, en fin, todo el discurso de izquierda que conoces, progresista, tal, y de repente vemos que
que en muchos aspectos sigue siendo igual o peor que en otras cosas. En unas cosas sí hay cambios, y entonces todavía no terminamos de ver que simplemente vemos una cuestión compleja en términos económicos, una cuestión compleja en términos de seguridad, de violencia, y eso simplemente ha aumentado la incertidumbre en el país, y creo que si la gente sigue esperando a tener un poco de más claridad para poder empezar a definirse, ¿no? Y creo que pues esto también se refleja en muchos otros aspectos, en el ámbito empresarial, en el ámbito artístico, en el ámbito, en fin. Sí considero que tiene que ver con lo que hoy se percibe en México. Para terminar la nota, dos cuestiones. El gobierno apaña la violencia y si el gobierno también aprovechó la pandemia para toda esta crisis que vos estás mencionando. Sí, sí, o sea, el tema de la violencia es complejo, incluso, por ejemplo, ahorita, y te digo que a veces se toma como que solo se quiere golpear al gobierno, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, que pasó en los últimos días, que hubo incendios, balaceras, se mató a gente en diferentes estados. O sea, hay los análisis políticos de que si todos fueron, o sea, se habla, por ejemplo, de que a lo mejor fueron eventos provocados porque con eso se va a justificar la militarización del país, que es algo que este gobierno criticaba y que decía que no iba a permitir, pero que poco a poco hemos ido viendo cómo se le da más peso a los militares en diferentes aspectos. Entonces, hay esta cuestión, hay otras personas que consideran que no es casualidad que todos estos eventos hayan sucedido en estados gobernados por Morena, que es el partido del presidente, ¿no? Entonces, la cuestión de seguridad, más allá de realmente ser un tema social que se deba de atender, todo el tiempo todos los problemas todo el tiempo los están vinculando con esta cuestión política, y mientras quienes estamos en medio somos los ciudadanos que lo vivimos día a día, y que a veces hay familias que quedan en el fuego cruzado, o que hay periodistas que son asesinados. Uno de los más recientes, o sea, lo atacaron afuera de su casa con su familia, y su esposa también murió, perdón, la hija murió y la esposa estaba grave en el hospital. O sea, realmente es una cuestión que hace mucho tiempo no se veía en el país. Y me decías de lo de la seguridad y No, que era lo lo de la pandemia, que si aprovecharon la pandemia como Ah, sí, para la definitivamente. crisis. Sí, definitivamente. La pandemia, como yo decía, lo que lo vemos más, pues es una cuestión de hacia la clase trabajadora. Se benefició mucho a las empresas en este sentido. ¿Por qué? Pues porque se metió este miedo se corrió a mucha gente durante la pandemia, ¿no? Y otros más, quienes preferían mantener el empleo, pues preferían reducir salarios, reducir prestaciones económicas, y situaciones que no se han podido regularizar ahora, primero pues asumiendo que las empresas no tenían ingresos, que se les apoyara y demás. Y bueno, pues ya tenemos un rato en donde las empresas han retomado sus actividades, y la situación para los trabajadores no se ha mejorado, pero más allá de eso, por ejemplo, yo te lo puedo decir en el tema de movilizaciones o en el tema de organización, ¿no? Yo te decía, nosotros en la huelga de Notimex no tuvimos posibilidad de irnos a resguardar a nuestras casas en la pandemia, teníamos que estar en los campamentos, pero cuando teníamos que salir a una movilización, nadie nos quería salir a apoyar. ¿Por qué? Porque tenían miedo de salir a manifestarse por la pandemia, ¿no? Y nosotros decíamos, es que a nosotros no tenemos otra alternativa, y si no lo hacemos, va a ir en contra de nosotros mismos. Hoy estamos viendo esos resultados, ¿no? En su momento el presidente decía, y lo recuerdo perfecto, el presidente decía, es que nadie está en desacuerdo con el gobierno porque no hay nadie manifestándose en las calles. Pues claro, porque estaban todos resguardados por la pandemia. No es que no estuvieran de acuerdo, es que no querían contagiarse. Sin embargo, el manejo propio de la pandemia también fue terrible. Yo perdí a mi papá en la pandemia por
o sea, de todo lo que yo recuerdo, mi papá murió en la primera fase de la pandemia, murió en junio del año 2020, y toda la información que se daba en ese momento a lo que evolucionó después, o sea, el manejo y la información que a mí me dieron fue eh, muy, muy mala, pues, ¿no? Nunca hubo realmente un tratamiento o un seguimiento o una orientación propia para poder atender a un paciente de COVID en esas condiciones. Y ha pasado muchísimo, de realmente, pues somos uno de los países con mayor número de muertos por COVID, ¿no? Entonces, em, otros temas, y hay muchos otros temas, ¿Y no para sé si vos se trabajó bien en cuanto al COVID? ¿Se trabajó bien en México o mal? no, 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 creemos que se trabajó mal, por eso, pues de ahí que tengamos un número de los más altos de muertes de COVID, ¿no? No había medicamentos, o sea, no hay medicamentos básicos en los hospitales públicos, ¿no? Estaban saturados, no había camas suficientes, no había ventiladores suficientes, ¿no? O sea, realmente yo te puedo decir que cuando mi papá murió, cuando yo llegué a la funeraria, las personas de la funeraria nos decían, es que la gente vienen a buscarnos porque la gente se muere en los carros, porque no alcanzan a llegar a los hospitales, porque no tienen medicamento, porque no saben. Había una crisis realmente sanitaria en el país y de eso nunca se informó ni se dio cuenta ni nada de eso. Entonces todo eso fue ocupado y mientras pues el presidente diciendo que pues cada vez que había una mala información, pues que pues, lo estaban atacando, que todo el mundo estaba contento con su gobierno porque no había gente en las calles manifestándose, o sea, claro, y en algún momento el presidente López Obrador dijo, esta pandemia nos cayó como anillo al dedo. Esas fueron sus palabras. Me faltó decirte que hace poco dijiste que hubo como un congreso internacional en México, donde se juntaron muchos periodistas. ¿Sos consciente también? Ayer hice una nota con un periodista en Casa Rosada de Buenos Aires, y él me decía que a veces tienen que sufrir presiones, algunos colegas de él, de sus propios medios, porque la pauta que llega desde presidencia no los deja preguntar lo que ellos quieren. Con esto Así finaliza la nota. Sí, así es, definitivamente hoy en la conferencia mañanera se limita el acceso a los periodistas, tienes que pasar muchos filtros y para las preguntas casi siempre son personas afines del presidente que le van a preguntar algo con lo que se sienta cómodo y a quienes lo hacen de otra manera o hacen preguntas incómodas, simplemente ya no les dan la palabra o definitivamente les quitan el acceso a las conferencias mañaneras. Sí, eso es real, eso es Sí, muy también real. de los propios medios que le digan, me decía él que sufren presiones de sus propios medios diciéndole, tené cuidado con lo que vas a preguntar porque si no, no llega a la pauta. Sí, sí, exacto, exacto. Claramente, y ha habido mucha represión en ese sentido porque controlaron y comenzaron a controlar mucho los presupuestos hacia los medios de comunicación. Entonces, sí, tienen que estar con mucho cuidado. Por eso a nosotros nos costó tanto que nos apoyaran otros periodistas, porque era un tema incómodo para la presidencia, claro. Te agradezco Sí, mucho es por la real. nota, ¿no? Un placer enorme, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, después te paso el link, gracias, muy amable, ¿eh? Gracias, un placer.